Es indudable que uno de los más grandes estragos que el pecado ha ocasionado en el hombre es la lamentable y a la vez terrible locura en que éste ha sido llevado a negar lo innegable. ¿Cómo es posible, hermanos, que con tanta y abrumadora evidencia de la existencia de Dios, el hombre la niegue? Y aquí no me refiero únicamente, hermanos, a los que niegan a Dios de forma argumental o con argumentos quizá que ellos llaman intelectuales, entre comillas, sino más bien aún a los que no lo niegan con los labios, pero que viven como si ese ser supremo no existiera. El hombre en su soberbia y en su pecado se opone a tal realidad de que Dios existe. Le desagrada la idea de tener que postrarse ante Dios, de tener que reconocer que depende de Dios, y mucho menos le agrada la idea de que tiene que someterse a la voluntad de Dios y no a la suya. Él sabe muy bien que no puede borrar esa idea o esa realidad de su conciencia. Él en lo profundo de su corazón no quiere que Dios sea Dios. Ese es el problema del corazón caído del hombre, que Dios no quiere que Dios sea Dios o que sea su Dios. Así que lo que el hombre hace ante tal realidad es mentirse a sí mismo. Vivimos en una sociedad, en una humanidad que se engaña a sí misma. El hombre en su estado caído, hermano, juega a no conocer lo que en realidad sí conoce. Él pretende tapar el sol con un dedo. Él pretende eliminar lo que es imposible, la realidad de que Dios existe. Y precisamente, hermanos, ese es el tema que voy a estar tratando en esta noche. La realidad de la existencia de Dios. La realidad de la existencia de Dios. Es importante, hermanos, y creo que a la vez provechoso señalar que existe una distinción entre el ser de Dios y la existencia de Dios. Cuando hablamos del ser de Dios, esto nos conduce a responder la cuestión: ¿quién es Dios y cómo es Dios? Por un lado, ¿quién es Dios? Lo vemos en sus atributos, en aquellas cualidades intrínsecas de su ser divino que lo hacen ser Dios. Pero por otro lado, también cuando hablamos de cómo es Dios, ahí viene esa hermosísima doctrina de la Trinidad, que Dios es uno en existencia, sin embargo en él subsisten tres personas. Pero lo que vemos, lo que vamos a mirar en esta conferencia, no es estos puntos que son esenciales, sino lo que vamos a mirar aquí es realmente que Dios es, que Dios existe. Cuando hablamos, hermanos, pero ese enfoque, nos centramos en esa presuposición bíblica, y estoy hablando de algo que nosotros asumimos como algo indiscutible, que Dios es. En otras palabras, vamos a hablar de la existencia de Dios. La existencia de Dios es una realidad objetiva. Dios no necesita del hombre para existir. Su existencia no depende de la conciencia humana, de la creencia en ella o de la confesión de ésta. Ya sea que los hombres abracen la existencia o la nieguen, esto de ningún modo no altera en lo más mínimo esta realidad. Nuestra existencia no prueba la existencia de Dios, por el contrario, su existencia es el fundamento de la nuestra. Porque si Él no existiera, nosotros tampoco existiríamos. Hermanos, y esto realmente nos lleva a ver la grandeza de un Dios trascendente e inmanente. Nuestra existencia, hermanos, es gracias a Él. Porque por el contrario, su existencia, hermanos, siempre es el fundamento de la nuestra. Por eso el apóstol Pablo les declara a los atenienses, cuando ellos van a una sociedad supuestamente intelectual, y en Hechos 17:25 dice que Dios es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Es Él. En Él nos movemos, en Él existimos y en Él no subsistimos.
Todas las cosas que llegaron a existir y continúan en existencia dependen de Dios para ellos. Si no fuera por Dios, no serían ni seguirían siendo. Por eso lo primero que quiero que veamos es que la Escritura asume implícitamente el hecho de la existencia de Dios. La Escritura asume, y estoy hablando de una presuposición cuando hablo de asumir, implícitamente el hecho de la existencia de Dios. Hermanos, no tiene hablar sentido del conocimiento de Dios a menos que se admita que Dios existe. La presuposición de la teología cristiana tiene características muy definidas. La suposición es no simplemente que hay algo, alguna idea o ideal, alguna potencia o tendencia determinada a ser personal, del que se originan todas las cosas, que trasciende a toda la creación, aunque a la vez es inmanente en cada una de ellas. Porque Dios trasciende al espacio, la materia y el tiempo. Sin embargo, todo el espacio, la materia y el tiempo están contenidos en Él. Y en Él dependen. Y aunque Dios no depende de nada, todas las cosas dependen de Él. Para el cristianismo reformado, la existencia de Dios es la gran presuposición de la teología. Hermanos, y es así porque la primera declaración que encontramos en la Escritura da por sentado la existencia de Dios, que es lo que encontramos en el libro de Génesis. En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Escritura simple y llanamente asume que Dios existe desde las primeras palabras del Génesis hasta las últimas palabras del Apocalipsis. La Biblia no empieza con preguntas como ¿existe Dios? ¿Hay un Dios? Nunca pregunta o pone en duda la existencia de Dios, la presupone. De hecho, para que un hombre, mejor dicho, dude de la existencia de Dios, tendría que ser bastante ignorante. La Escritura jamás da lugar para llegar a pensar que los hombres no pueden saber con certeza que Dios existe. Nunca da lugar para el agnosticismo ni para el ateísmo. Y aquí debemos decir que la Escritura no solo describe a Dios como el creador de todas las cosas, sino también como el sustentador de todas las cosas. No solamente nos dio existencia a nosotros, sino que hace que todas las cosas continúen en existencia y cumpliendo sus propósitos por los cuales Él los creó. Y como el gobernante de los destinos de individuos y naciones, Él está también manifestando su providencia. La Biblia testifica que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, como Pablo lo declara en Efesios 1:11. Que Dios hace todas las cosas según el destino de su voluntad revelan la realización gradual de su gran propósito de redención. Pero la Escritura jamás da lugar para llegar a pensar que los hombres no pueden saber con certeza que Dios existe. Nunca da lugar para el agnosticismo, nunca da lugar para el ateísmo. Por el contrario, por un lado llama a los agnósticos mentirosos. Pablo en la epístola a los Romanos nos muestra claramente esto, que Dios al hombre ha dado suficiente evidencia de sí mismo, al mismo tiempo que le ha dado la capacidad. Noten esto, no solamente Él se ha revelado a sí mismo, sino que le ha dado al hombre la capacidad para interpretar dicha revelación. Así que al mismo tiempo que tiene esa capacidad, pero el hombre en su impiedad y en su injusticia ha resistido, ha suprimido con injusticia la verdad, ya que todos los hombres conocen a Dios. Y él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice en el versículo 20 de Romanos 19, Romanos 1, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice a todos los hombres, aun aquellos que nunca han tenido una Biblia en las manos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de manera o de modo que no tienen excusa. Dios ha dado evidencia de su existencia
y ha dado la capacidad para interpretar esa revelación que habla de su existencia. Y literalmente lo que Pablo está diciendo cuando dice que estos hombres no tienen excusa, está diciendo es que estos hombres no tienen apología, es decir, no tienen argumentos para defender su caso en el día que tengan que presentarse ante el augusto tribunal de Dios. No tendrán excusa, no hay argumento intelectual ante Dios. El problema de ellos es su pecado. Esto es lo mismo que dice el salmista en el Salmo 9. En cuanto a la clara evidencia de la existencia de Dios, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, pero el Dios ha dejado su rastro para que sigamos y podamos interpretar a la luz de la razón que Él nos ha dado, interpretar de que Dios es. Dios no ha dejado a ningún ser humano sin un conocimiento de su existencia y autoridad. La prevalencia, hermanos, de la religión a través de la historia de la humanidad prueba que hay un Dios. Toda la creación manifiesta la existencia de Dios. No hay nada de lo creado que exista por sí mismo. Toda la creación apunta a Dios en su armonía, en su diseño inteligente subyacente. Toda la creación señala a Dios al responder con qué propósito fueron hechas todas las cosas. Toda la creación manifiesta a Dios en su preservación. Ningún hombre puede negar una evidencia tan clara. Todos los hombres conocen a Dios. No es necesario, hermanos, ser un hombre ilustrado o un gran teólogo para caer en la cuenta de que Dios existe y de que Él es digno de gloria. El hombre ha sido dotado por Dios con una capacidad natural, la cual debería llevarlo intuitivamente a esa deducción al observar su creación. Pero por otro lado, la Escritura llama a los ateos necios, tontos, porque quieren negar lo innegable. Dice el Salmo 14:1, y que este salmo yo lo voy a exponer en mi segunda ponencia un poco más profundo. Dice ahí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando Pablo cita este salmo en Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12, él habla de la perversidad del hombre, de lo que él niega a ese juez supremo. Como decíamos ahora, el problema es que él no se quiere postrar ante ese Dios y adorarle. Él no quiere reconocer que debe agradecerle por lo que le ha dado día a día. Él no quiere reconocer que Él es Señor y amo de su vida, aunque Él no lo quiera reconocer. Y es necio por tratar de negar esto. Y el ateo es una persona que se engaña a sí misma. El problema es que él piensa que no está engañado. Él se engaña, pero él cree que no está engañado. Es una persona autoengañada porque elimina todas las vías de conocimiento. Como alguien dijo, él está autoengañado porque él quiere hacerse el tonto. Él pretende no saber lo que en realidad sí sabe. Él juega a no conocer lo que en realidad conoce. A lo que me refiero es que el hombre natural juega con Dios, se miente a sí mismo. Y una de las cosas de las cuales él se miente es sobre el conocimiento de la realidad de la existencia de Dios. Él mismo se niega. Dice el salmista, dice el necio, dice el tonto en su corazón, no hay Dios. Hermanos, una diferencia entre la ignorancia y la locura es que la ignorancia es aquel que desconoce algo, pero el tonto es el que sabiendo las cosas las niega. El salmista llama a él necio aquí al hombre no por pensar que no hay Dios, sino por decírselo a sí mismo, aunque en lo profundo de su mente él sabe que esto no es así. Y aquí no voy a demostrar que los que niegan a Dios son impíos, sino que son individuos deshonestos intelectualmente hablando, porque aunque sí conocen acerca de Dios, procuran convencerse a sí mismos que no lo conocen. Ellos se esfuerzan por querer eliminar de su conciencia la existencia de Dios. Así que a la luz de tanta evidencia, de ninguna manera el hombre es ignorante ante la realidad de la existencia de Dios, más bien él trata de suprimirla.
Ellos resisten la verdad y el hombre trata con toda su fuerza de no conocer esta realidad, aunque le es imposible evitar conocerla. Conoce esta realidad con una parte de su mente, mientras con la otra parte dice no conocerla. Es un esquizofrénico, ¿no? Una parte dice algo que no lo deja negar esto, Dios existe, pero por una parte él trata y pretende negarla. Desde la perspectiva bíblica, entonces, la razón por la que es tan difícil argumentar con un ateo es porque él no puede eliminar la realidad de que Dios existe, pero es tan tonto que se dice a sí mismo que no la hay. El ateo como el agnóstico son deshonestos, son individuos que se engañan a sí mismos, y esto es lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:3. Dice en cuanto a esto, mas los malos hombres, y note eso, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, el hombre que no conoce a Dios se engaña a sí mismo. El hombre que niega, él se engaña a sí mismo. El hombre que no ha obrado la gracia de Dios se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque él no quiere ver la realidad. Él quiere evadir, él quiere eliminarla y hacer un mundo idílico que no existe. Un mundo que él mismo se ha creado en su propia imaginación con tal de no postrarse a Dios ni obedecerle. Están engañados. Y no estoy hablando solamente de ateos aquí intelectuales. Estoy hablando de personas, de ateos prácticos, que saben, inclusive algunos profesan una religión cristiana, pero viven como si Dios no existiera porque nunca se someten a la voluntad de Dios. Ellos han hecho un Dios para sí mismo que se acomode a las demandas de su propia carne, de su propio pecado. Se han hecho un Dios para sí mismo. Con razón el Señor Jesucristo dijo muy claro en la última fiesta, dijo, una de las fiestas de los tabernáculos, dijo así: el que cree en mí, como dice la Escritura. Y esto es necesario saberlo porque muchos se han inventado falso Jesús que se acomode a su propio pecado. Pero Jesús no nos salvó, hermanos, en los pecados, sino de los pecados. Pero ellos quieren un Dios, un Cristo que los deja vivir a sus anchas en su rebelión y en su desprecio hacia Dios, hacia el verdadero Dios. El hombre trata entonces, hermanos, el hombre trata de suprimirla. El hombre trata con todas sus fuerzas de evitar esto. Y sabe que en realidad en el corazón, y aunque vamos a hablar eso más adelante, mucho más profundo, en la realidad es que él no quiere saber que tendrá que rendirle cuentas a él. Porque él sabe que tendrá que rendirle cuentas, pero él no quiere pensar esto. Es por eso que un inconverso nunca vendrá a la fe, hermanos, y al arrepentimiento por medio de argumentos intelectuales. Estaba leyendo un libro de Geisler, que es un apologista cristiano, pero que empieza muy mal su tema. Hablando de que primeramente, dice él, tenemos que preevangelizar antes de evangelizar. Es decir, tenemos que presentar argumentos lógicos de la existencia de Dios y luego cuando hayamos removido todas esas prejuicios intelectuales podremos predicar el evangelio y ellos lo recibirán amablemente. Hermano, eso no es verdad. Hermanos, no, hermanos, porque el problema del hombre no es su intelecto, el problema del hombre es su corazón. Y cuando dice el necio en su corazón, el problema no es en su mente, el problema es en su corazón. Porque no es porque le falten argumentos, ellos saben que Dios existe. Pero por eso un inconverso nunca vendrá a la fe y al arrepentimiento por medio de argumentos intelectuales, porque no hay falta de argumentos y evidencia que él no cree, es que él no quiere creer. Él no quiere aceptar la realidad, se niega a aceptar la realidad de que Dios existe, él no quiere que Dios sea su Dios. Hermanos, ¿cuál es la promesa del pacto? Que nosotros seamos su pueblo y él sea nuestro Dios. Todos sabemos cómo los cristianos entendemos esto. El problema, hermanos, es que ellos no quieren que Dios sea su Dios.
Así que un razonamiento intelectual por sí solo nunca podrá traer una sola alma a los pies de Jesucristo. No importa qué tan buena sea la argumentación, ni cuán lógico y racionales seamos, porque el problema del incrédulo no es intelectual, no es la falta de evidencia, lo que tiene es que él está muerto espiritualmente. Y hermanos, yo creo que esta enseñanza y todo esto, hermanos, nos hace ver lo glorioso y lo poderoso que es el mensaje del Evangelio, que puede salvar y cambiar el corazón de una persona y sacarlo de las tinieblas de su intelecto. Por esa razón, la Biblia no comienza con un intento de demostrar por la razón y la lógica de que Dios existe. No empieza con una perspectiva agnóstica y ateo tratando de refutarle, mire, ustedes no creen, no, él no trata de eso, él presupone, ya sabe que los hombres conocen. Y no trata de convencer al lector por la evidencia empírica o racional para creer en la existencia de Dios. En ninguna parte intenta tal hazaña, nunca adopta el agnosticismo para razonar su camino hacia el teísmo. Tal esfuerzo es inútil porque la Escritura afirma que los hombres ya saben que Dios existe, como Pablo dice también, como lo ha dicho en Romanos 1:18. Dice en adelante, note lo que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ellos saben que Dios existe, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron. Ese es el problema. Habiendo conocido a Dios, saben que Dios existe, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios, versículo 25, ya que cambiaron, note esto, cambiaron la verdad de Dios, de que Dios existe, por la mentira. Y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó? Dios los entregó a una mente reprobada. Ese es el resultado. Negar lo innegable lo llevó a tener una mente más perversa y engañada. Es como una espiral descendente de la brutalidad. Y hermanos, ¿qué estamos cosechando hoy en nuestra sociedad? No vemos la ignorancia, y hoy hombres que se dicen que ya no se sienten hombres sino mujeres, porque se autoperciben. Cuando los perros se han convertido en hijos, o los animales, se les da más tratamiento como a un humano, y a los humanos se ha por debajeado siendo la imagen de Dios. El hombre ha rechazado la verdad, así que no puede pensar en ella. Hermanos, ¿qué es lo único que le queda? Bueno, lo único que le queda como alternativa son las mentiras y las cosas viles. Hermanos, la evolución es algo absurdo. La mente del hombre no es un vacío, es algo que debe alojarse allí como materia para meditar. El problema del hombre no es intelectual, es moral, que detiene con injusticia la verdad, y por esta razón se revela la ira de Dios desde el cielo, y consecuentemente, hermanos, la búsqueda filosófica, más allá de inútil, es antibíblica. Por eso dice Stephen Charnock en su libro La existencia de Dios, los atributos y la existencia de Dios, digo al respecto: todo ateo es un gran necio, va contra toda razón y en última instancia lo niega todo. Su conciencia le advierte que hay un Dios, pero él insiste en suprimir este conocimiento. En resumen, hermanos, la Biblia comienza presuponiendo la existencia de Dios, siempre mantiene esta postura, por lo tanto, para ser bíblicos debemos hacer lo mismo. Dice el comentarista bíblico Herman Bavinck, comienza con razón en la presente nota diciendo, en la página 14 de la doctrina de Dios, dice, por ejemplo, dice él, la Biblia nunca hace ningún intento de probar la existencia de Dios, sino que asume y que presupone el principio que el hombre tiene una idea imborrable de esa existencia y que tiene un cierto conocimiento de la existencia de Dios. Él no puede borrar eso de su conciencia, aunque quiera. Entonces, vemos que la Escritura asume implícitamente o presupone el hecho de la existencia de Dios.
Veamos en segundo lugar, y creo que muy breve, hermanos. La Escritura afirma explícitamente el hecho de la existencia de Dios. Por un lado hablamos de cómo la Escritura lo afirma implícitamente, aquí vamos a hablar de explícitamente el hecho de la existencia de Dios. Y aquí en este punto, en primer lugar, Dios afirma su existencia de forma explícita y directamente en primera persona. Dios afirma su existencia de forma explícita y directamente en primera persona. En Isaías 45:22 el Señor dice: yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios. El Dios de la Biblia afirma explícitamente su existencia en primera persona: yo soy Dios. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cuando Moisés, asombrado por la zarza, se quita el calzado y ahí Dios revela su nombre y él dice: yo soy el que soy? Afirma que solo es Él el único ser supremo, el único que trasciende a las cosas y que está inmanente en las cosas. Él da testimonio, eso permite que haya neutralidad, hermanos. Es decir, no podemos decir que no estamos ni en contra ni a favor de Él. Por eso el Señor Jesucristo afirmó categóricamente en Mateo 12:30, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O somos de Dios o somos enemigos de Dios. Y Santiago nos dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque pues el que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. No hay neutralidad en nuestra relación con Dios. Nuestra respuesta a su testimonio es intensamente personal y moral, expone nuestra relación personal con Él y nuestra actitud de corazón hacia Él, o estamos con Él o estamos contra Él, no es una cuestión teórica, es un ejercicio o un ejercicio intelectual inocente, no. Demuestra si amamos a Dios o odiamos a Dios, si le rechazamos o le recibimos, ya sea que tengamos o no confianza en Él, si somos leales o desleales a Él. Por lo tanto, si cuestionamos su existencia, estamos difamando su veracidad. Estamos tratando de suprimir la verdad, estamos desacreditando su palabra, estamos insultando a Dios, lo estamos llamando mentiroso, y lo peor de todo es que de esta mentira le hemos declarado la guerra. Porque el que niega la existencia de Dios, lo que estoy diciendo es que le ha declarado la guerra a Dios. El problema no es que él esté convencido de que no existe, el problema es que odia a Dios. Lo odia con todo el corazón. Si aceptamos que dudar de la existencia de Dios es algo objetivo o moralmente neutral o intelectualmente legítimo, estamos rechazando la autoridad de la Escritura. Ya no podemos citarla como determinante o vinculante. Nos hemos quedado a la deriva, sin ancla ni brújula, en un ancho mar de confusión, hermanos, donde la máxima autoridad, ¿sabe quién? Es el razonamiento y en detrimento de los enemigos de Dios. En otras palabras, nos hemos quedado a nuestras propias expensas. Pero Dios no nos dejó a nuestras propias expensas. Nos ha dado una revelación clara de su existencia. Pero no solo el mismo Dios afirma su existencia de forma explícita y directamente en primera persona, sino que también, en segundo lugar, en este punto, el pueblo de Dios afirma su existencia a través de la confesión pública de su fe. El pueblo de Dios afirma su existencia a través de la confesión pública de su fe. Voy a leer unas citas que muestran esto. Uno es el Salmo 115 y 1 al 4. Salmo 115, 1 al 4. Dice el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, no de estos, son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Sabe qué? Ellos, rechazando al verdadero Dios, hicieron dioses falsos para ellos mismos. Pero ese Dios solamente está ¿en qué? En su imaginación. No es un Dios real. No es un Dios real. 1 Corintios 8:4. Dice Pablo acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. No traten
de suprimir a Dios, porque el hombre cuando trata de suprimir a Dios, quiere reemplazar en su semilla o en su germen religioso a un Dios falso. Hermanos, es que lo que pasa es que el hombre no puede evadir esa naturaleza religiosa. Nosotros todos, hermanos de fábrica, venimos con la disposición o más bien la tendencia a adorar. Y si no adoramos al verdadero Dios, terminaremos adorando falsos dioses. Si no es, hermanos, si no reconocemos a Dios, nosotros entonces nos ponemos como nuestros dioses, hermanos, porque ¿qué son los dioses falsos? Los dioses falsos no son dioses. Realmente el Dios pequeño que ellos tienen no es Dios, porque al contrario, ese Dios pequeño que ellos tienen complace sus caprichos y sus pecados. Por lo tanto, los dioses no es ese Dios, sino ellos mismos, los que se han centrado en ese trono. 1 Corintios 8:4, 1 Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Note esto: hijos guardados de los ídolos. ¿Y por qué dice guardados de los ídolos? Ojo con rechazar al verdadero Dios. Ojo con depender con algo que no deberíamos depender, porque si hemos reconocido a Dios como nuestro Dios, debemos depender de Él, debemos obedecerle a Él, debemos postrarnos solamente a Él y debemos tener solamente nuestras esperanzas en Él y no en otra cosa. Estas confesiones de fe que acabamos de ver tienen un hilo común. Contrastan el Dios verdadero y los ídolos. Los ídolos no existen en realidad, pero solo en los sueños e ilusiones de los hombres que los crean. Es algo idílico. Solo el Dios de la Biblia existe de hecho. Y por tanto, la fe del pueblo de Dios no es politeísta, pero monoteísta y exclusivo. O sea, monoteísta exclusivo significa que creemos en un único Dios que es real. Porque aunque hay unas religiones que son monoteístas, tienen un falso Dios. Eso no significa que por ser monoteístas estamos creyendo o están creyendo en el verdadero Dios. No. Muchos creen, como los musulmanes, creen en Alá, pero Alá no es el Dios de la Escritura. Así que confesar que Él es Dios entre muchos dioses no es fe, sino la incredulidad e idolatría. Y aquí debemos considerar la base bíblica para decir, hermanos, que la confesión de la existencia de Dios es un aspecto de fe. Dice en Hebreos 11:6, demuestra esto: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe y que es galardonador de lo que le buscan. Así que con el fin de llegar a Dios, el hombre tiene que creer que Él es, que Él existe. El texto no dice, tiene que demostrar científicamente que es. Presénteme argumentos intelectual, no. Dice, o debe descubrir experimentalmente que Él es. La fe es la convicción con respecto a cosas que no se pueden ver. En Hebreos 11:1 dice, Dios es invisible, nadie lo ha visto, pero creemos en Él. Ahora, cuando afirmamos su existencia, declaramos una convicción acerca de las cosas invisibles y espirituales. Una palabra de calificación está en orden. El texto no presenta la creencia en la existencia de Dios como una prueba necesaria de la fe salvadora. No todo el que cree que Dios existe se acerca a Dios para salvación del pecado, ¿cierto? Eso no es fe realmente. ¿Qué dice Santiago respecto a la fe de los demonios? Santiago 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Creen que Dios existe? Sí, ellos creen que Dios existe. Pero ¿sabe cuál es el punto? Ellos son ateos, digamos, los ateos prácticos, los que dicen creer en Dios con sus labios, pero viven como si Dios no existiera, tienen la fe de los demonios, porque los demonios creen en la existencia de Dios, pero no viven sometiéndose al señorío de la voluntad de Dios. Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, también los demonios creen. ¿Y sabe qué? Y tiemblan porque saben que tendrán que rendirle cuentas al final de sus días en el juicio. Por desgracia, hermanos, algunos de los que creen en la existencia de Dios se niegan a reconocer a Dios como amo y soberano de sus vidas, y al igual que los demonios. ¿Ustedes recuerdan, hermanos,
Ese pasaje quizá muy duro que nosotros encontramos al final del Sermón del Monte, cuando el Señor concluye su sermón. Dice, en aquellos días me dirán, Señor, Señor. No, y Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ellos no negaban la existencia. Pero no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. El problema es que ellos sabían que existía un Dios, pero no querían someterse a su voluntad. Así que la persona que tiene solo el conocimiento de que Dios es uno, pero no tiene verdadera fe en Dios por medio de Jesucristo, es peor que los demonios. Porque los demonios, dice Santiago, ellos creen y tiemblan. Quiero concluir, hermanos. En suma, podríamos hablar mucho de esto, hermanos. Quisiera haber hablado a su corazón simplemente con esta enseñanza. Pero en suma, la Escritura asume y afirma la existencia de Dios. Nunca adopta una perspectiva atea o agnóstica con el fin de demostrar la existencia de Dios por una evidencia racional. Por lo tanto, ningún profesor de apologética o la sistemática debe convencer a los hombres con las pruebas teístas del agnosticismo y el teísmo. Creo que quisiera dejar esto con una pregunta abierta para que los hermanos que siguen, pues ellos van a tratar ya con estos temas, los pastores. Esto lleva a la pregunta, ¿cómo es la existencia de Dios revelada a los hombres? Así que, hermanos, que esto, cada vez que nosotros miremos todos estos asuntos en su conjunto, en la suma de ellos, vamos a mirar cuán brillo cobra para nosotros el Evangelio de Jesucristo, por el poder que tiene para quitar esa brutalidad en que los hombres caídos están. Así que Dios nos ayude, hermanos.